Muy buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a continuar con esta clase, este libro, esta materia que estamos viendo. Realmente es una materia hermosa. No sé si han podido comprar el libro, si han hecho del material. Los que no lo han hecho, quiero volver a animarlos a tener este libro, porque realmente es un libro muy bien desarrollado, muy bien trabajado la temática teológica que tiene. Nosotros como Iglesia Bautista y Reformada son temas doctrinales que manejamos, que son parte de nuestro lenguaje, de nuestra dinámica, de nuestra forma de vida de iglesia todo el tiempo. Pero como he dicho en otras oportunidades, el abordaje del pastor Núñez sobre este material realmente en lo particular me gusta mucho porque no es solamente un enfoque teológico de los temas, no es simplemente una explicación de conceptos, de terminologías o de principios doctrinales. Es verlo desde esa perspectiva que él nos puso ahí, enseñanzas que transformaron el mundo, entender cómo estas enseñanzas, doctrinas o teologías impactaron la conducta de las personas, impactaron su forma de entender el mundo, su forma de ver el lugar y el tiempo en el que se encuentran y cambiaron su forma de actuar en ese lugar, ¿cierto? Entonces no quedan como conceptos que alguien en un académico se sentó a estudiar, sino que se penetran como directamente la teología trabajando en el corazón y la mente de las personas y eso impactando las sociedades enteras, ¿cierto? Entonces es muy fuerte, muy eh, profundo el abordaje a nivel práctico. Entonces nos permite estudiar, entender teologías y doctrinas, pero verlas desde una perspectiva viva, no simplemente de un estudio académico. Entonces realmente los animo a tenerlo este material, es lindo de leer, lindo de estudiar, inclusive de dárselo a alguien para que pueda aprender de estos temas, porque realmente es de mucha edificación y bendición. Bien. Estamos entrando hoy en un tema interesante, el capítulo 2 del libro. El autor le ha puesto este título, La salvación de Dios y la inhabilidad del hombre. Es un tema doctrinal complejo, un tema doctrinal, de hecho, digámoslo así, controversial en el mundo evangélico, lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Entonces, lo conocemos en el tema de las doctrinas como la incapacidad absoluta, es la forma, inhabilidad absoluta del hombre de llegar a Dios, ¿no? Y es un tema que, como lo vamos a ver en esta clase, es bastante fuerte porque todavía hoy persisten visiones muy contrarias doctrinalmente a esto, ¿no? No dentro de otras líneas cristianas como si fuera el catolicismo romano o algo parecido. Dentro de la iglesia evangélica hay posiciones muy dispares sobre este tema que vamos a abordar. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en esta clase es básicamente capítulo 2 dividirlo en dos partes. Bien, vamos a tratar de poner un buen fundamento para entender la doctrina, por qué es importante comprenderla y por qué se ha desarrollado y comprendido como está planteada. Y necesitamos tener un cimiento sólido para dar las bases de por qué se llegaron a las posiciones teológicas que vamos a ver acá. Y creo que entender esta doctrina es tan importante para el cristiano porque cambia su forma de mirar hasta la cruz misma, ¿cierto? Nos cambia la perspectiva del Evangelio, nos cambia la perspectiva del obrar de Dios sobre nosotros. Son esas doctrinas que realmente reenfocan la forma de mirar y vivir la fe. Entonces, vamos a orar brevemente y vamos a dar inicio a esta clase. Padre Celestial, queremos rogarte, Señor, por este tiempo, darte gracias, Señor, porque es un tiempo de edificación para nuestras mentes y corazones, para nuestra alma, Señor, que se regocija en tu palabra, en tu gloria, Señor, y en comprender mejor tu salvación. Te rogamos por este tiempo para que tú lo uses en nosotros, transformándonos, enseñándonos, guiándonos a ti para gloria de Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Bien, capítulo 2, como dije, la salvación de Dios y la inhabilidad del hombre. El enfoque de este título es poner esta doctrina en esa perspectiva. Hay una incapacidad que Dios tiene, el hombre tiene, que Dios suple. Entonces, la salvación de Dios como un principio y el hombre incapaz, el ser humano, de llegar a alcanzar esa salvación, de poder hacerse de ella. Entonces, es algo que es bastante fuerte y controversial en lo largo de la iglesia evangélica, en muchos años, ¿bien? Entonces vamos a ver dos pasajes para arrancar esta discusión. El primero, Romanos capítulo 8, versículo 7, dice lo siguiente: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Este concepto que aborda este texto es muy interesante porque da esta perspectiva. Hay dos formas de que el ser humano vive, ¿no? Con una mente puesta en lo terrenal, en la carne, en lo que el mundo ofrece. Y dice que la mente que está enfocada de esa manera es enemiga de Dios.
No simplemente está lejos de Dios, va en una dirección opuesta, se contraponen, chocan con lo que Dios es y hace. Y la razón que dice el autor o que el Espíritu nos revela acá es porque no se sujeta a la ley de Dios. O sea, esa mente que se enfoca en la carne se opone a Dios porque se contrapone contra su ley. No se somete a la ley, a la autoridad, a los preceptos, al caminar de Dios. Si uno va hasta el Génesis, cuando Adán cae, la idea ya empieza ahí. Y uno va más atrás, cuando Satanás cae, la idea es la misma. Deje de poner la mente en la ley de Dios, la pone en sí mismo, la pone en el mundo, en la carne, en el caso de la creación del hombre, en sus anhelos, en su esperanza, y pierde de vista la ley de Dios, ya no se somete a él, ya Dios no es el objeto de gloria, es el mismo. Entonces hay una lucha, y argumenta el autor, dice, porque en realidad no puede. Hay una imposibilidad. No es solamente una resistencia, no es una oposición voluntaria, hay una incapacidad, una imposibilidad de hacer algo, ¿bien? Es básicamente, yo te dijera, bueno, salí volando por la ventana. No, yo no puedo volar. Por más que me tire, me voy a caer, no voy a volar porque no puedo, hay una imposibilidad práctica, yo no puedo hacer eso. Entonces, el autor nos propone que la mente que se centra en el hombre es en el mundo, perdón, en lo terrenal, es incapaz de hacer algunas cosas. Es incapaz de someterse a la ley de Dios. No puede hacer esas cosas, ¿bien? Entonces nos pone esta realidad contrapuesta. Un hombre centrado en la carne, centrado en él mismo, es imposible que él se someta a la ley de Dios, ¿bien? Entonces esto nos pone este contrapunto tan fuerte, ¿no? ¿Cómo un hombre con la mente puesta en la carne puede empezar a obedecer a Dios? No puede, dice el autor. Eso no puede pasar, ¿bien? Un versículo nomás. Otro versículo, 1 Corintios 2:14. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente, ¿no? Otro texto que va en la misma dirección, dice que el hombre natural es el hombre no renacido espiritualmente, aquel hombre que solamente se encuentra en su primera naturaleza, creación en la carne, sin este nuevo nacimiento que habla la fe cristiana, que habla Jesucristo, es necesario nacer de nuevo. Ese hombre que todavía no ha experimentado eso, que se encuentra como un hombre dentro de la naturaleza caída del pecado, ¿cierto? No acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, se resiste a ellas, no las acepta. Y dice lo siguiente, porque hay un argumento. Para él, su entendimiento, esto es algo necio, es algo en contra de lo normal, ¿cierto? Algo que se opone a la realidad que él puede percibir. No las puede entender, y el argumento del autor de nuevo es, porque son cosas que se disciernen por el Espíritu. Si yo le digo a un hombre natural, te es necesario nacer de nuevo, ¿cómo naceré de nuevo? ¿Acaso puedo entrar otra vez al vientre? ¿Puedo reducirme a un bebé, a un feto? Eso no puede pasar, eso es necio lo que me estás diciendo. Así piensa la mente puesta en la naturaleza, la mente natural. Entonces, cuando Jesús habla en ese pasaje, por ejemplo, ¿qué dice? Hay un concepto espiritual, se debe nacer del Espíritu. No, eso él es incapaz, no se discierne por el Espíritu. Como la fe se discierne por el Espíritu. Entonces, no es simplemente algo tangible, algo que podemos ver y tocar desde lo natural. Es algo que fluye espiritualmente y el hombre que no tiene el Espíritu, que no ha renacido, está absolutamente incapacitado de alcanzar la comprensión y el alcance de estas verdades. Entonces, nos topamos con versículos que nos presentan esta distancia. El hombre natural en su condición de hombre sin nacer del Espíritu y su imposibilidad de llegar a Dios verdadera y profundamente, teológicamente hablando, espiritualmente hablando, ¿bien? Entonces, esto es un principio clave para darnos un puntapié a lo que se trata este tema. Siguiente. Entonces, vamos a ver algunos puntos. La salvación de Dios, vamos a verlo desde este primer cimiento que hablamos, que vamos a tratar de establecer esta idea, ¿cierto? Entonces, uno de los temas que ha sido centrales sobre la salvación y que atravesó la iglesia desde una edad temprana, porque esto empezamos a verlo como un conflicto casi en el siglo III, por ahí en adelante, ya hay historias de estas discusiones, y aún persiste, o sea, persiste hasta hoy esta discusión, nunca terminó dentro de la discusión de la iglesia, es la habilidad o no que tiene el ser humano de escoger a Dios. ¿Es libre el hombre de elegir ir a Dios para ser salvo? ¿Puede él un día elegir porque se levantó de buen ánimo y ir a Dios y recibir salvación? ¿O no puede? Este concepto que se maneja con este término, libre albedrío del ser humano, la libertad de escoger.
La libertad de la elección, la libertad de juicio significa eso. Yo puedo hacer un juicio y puedo determinar libremente lo que yo quiero de mi vida, ¿cierto? Entonces el argumento de este conflicto es, ¿puede o no puede el hombre libremente ir a Dios? ¿Puede libremente escoger a Dios un día porque está de buen ánimo? En la iglesia al día de hoy, muchísimas doctrinas, muchísimas denominaciones sostienen que este principio es así y por eso se hacen principios como llamados a una decisión de fe. Responder, una oración de fe es suficiente, ¿cierto? Yo un día puedo elegir y el día que lo elijo ya está. Es un acto de la voluntad y punto, ¿cierto? Entonces, el conflicto que viene acá es que se practica muchísimo y la mayoría de nosotros hemos pasado por iglesias que han sostenido y enseñado este principio teológico en estos términos, ¿cierto? El problema es que como iglesia cristiana, como iglesia veíamos anteriormente reformada o bíblica, queremos entender, bueno, ¿es lo que Dios afirma? ¿Es lo que la palabra de Dios afirma o es lo que los hombres nos gustaría creer y saber en nuestra forma antropocéntrica de mirar nuestro mundo? Que nosotros tenemos libertad de hacer lo que queramos. Dios no nos puede decir nada, ¿cierto? Yo quiero, voy a Dios, no quiero, no voy a Dios, decisión mía. ¿Quién me va a decir qué hacer? Ese es nuestro corazón actuando, nuestra rebeldía. El tema es, ¿qué dice Dios de esto? Y acá es donde queremos poner esta base que yo les planteaba, ¿bien? Entonces, esta controversia entró en su primer gran estallido, digamos, donde esto se pone como una discusión clara sobre la mesa entre Agustín de Hipona, San Agustín, ¿cierto? Y un monje llamado Pelagio. Entonces son los dos frentes. Pelagio empieza con un argumento, él empieza a enseñar que el hombre no hereda el pecado de Adán. Él no es pecador, Adán tuvo su pecado, yo nazco sin pecado y luego se me imputa el pecado que yo voy construyendo mientras camino. Yo nací limpio, ¿cierto? Entonces, como yo nazco sin pecado, decía Pelagio, a mí no se me puede culpar del pecado de Adán, ese es de él, ¿cierto? Entonces, yo nazco sin pecado, estoy limpio, por eso, doctrina 1, los bebés van todos al cielo, ¿cierto? Si nacen limpitos. Ahora, la Iglesia Católica ya tenía un problema, bautiza a los bebés, entonces entiende que no deben ser cubiertos del pacto porque si no se van al infierno. Se dan cuenta que la iglesia empieza estos problemas desde muy temprano y ver cómo lidiar con ellos. Pero Pelagio sostenía de que no, el pecado de Adán es de Adán, no es mío, a mí no se me puede imputar, yo nazco libre de pecado y mi pecado lo voy construyendo mientras camino, ¿cierto? Entonces, básicamente este hombre, Pelagio, fue declarado por la iglesia hereje, allá por el siglo V, ya directamente es una herejía, pero San Agustín tuvo una discusión teológica con él. San Agustín agarró, estudió la Escritura y dijo, bueno, ¿qué dice Dios? Porque este hombre dice este argumento, pero ¿qué dice Dios del tema? Y empezó a construir la teología, que básicamente serían los cimientos de la teología reformada, ¿no? Fue el mentor teológico de Calvino, de Lutero, de los reformadores, Agustín, ¿no? Es un hombre que realmente se metió a la teología para comprender qué es lo que Dios enseñaba. Esta controversia persistió incluso después de la Reforma. ¿Por qué? Porque acá esto ya se nos vuelve algo más cercano. Late vive en la iglesia como dos líneas de pensamiento, ¿cierto? Y cuando llegamos a la época de la Reforma, los reformadores toman habiendo sido declarado para la Iglesia Católica hereje Pelagio, su doctrina se va como aplacando, pero persiste gente, ruido de esto, ¿no? Entonces la iglesia tiene para el siglo XV, más o menos establecido un principio doctrinal de que no, marcado por San Agustín, en realidad el hombre tiene un pecado que arrastra, que es una condena sobre la raza, ¿cierto? Dios condena en la caída de Adán a la especie humana, no solamente a Adán por su pecado, sino a la especie misma le baja un juicio, ¿cierto? Entonces, San Agustín había enseñado y explicado esto, la iglesia lo declara hereje a Pelagio, las doctrinas se duermen, pero quedan latentes, ¿bien? Entonces, cuando entramos a la Reforma, los reformadores, Lutero, Calvino, vienen con este cimiento bien claro, ¿no? Hay un pecado que todos arrastramos, y ese pecado nos define teológicamente. Entonces, este hombre, Jacobo Arminio, defendió enseñanzas muy parecidas a las de Pelagio. Se conoce una doctrina como semipelagianismo, porque no es tan exagerado como Pelagio, pero se basa en sus mismos preceptos para establecer doctrinas que se las conoce como las doctrinas arminianas, que son las que mayormente nosotros hemos abrazado. De que hay una voluntad del hombre, hay una condición de caída, pero hay una voluntad que todavía persiste, que el hombre puede decidir, puede escoger, no está completamente depravado, digámoslo así. Entonces tiene una forma de alcanzar
voluntariamente a Dios, ¿cierto? Entonces, Arminio empieza a desarrollar esta enseñanza, genera un gran grupo de seguidores, ¿cierto? Y literalmente Calvino en su exploración de la teología, en su desarrollo sistemático de toda la enseñanza bíblica, elabora preceptos muy claros de todos estos puntos, ¿cierto? Y después, bueno, son posterior a Calvino los seguidores que establecen los principios que nosotros manejamos hoy. Entonces, los seguidores de Arminio establecen 5 artículos que se llaman los 5 artículos de la remonstrancia, ¿cierto? Es básicamente una defensa que quieren hacer ellos, un deseo de que se respete su forma de pensar, y eso básicamente son 5 puntos literalmente opuestos a los 5 puntos del calvinismo. Pero son ellos primeros quienes desarrollan estos 5 puntos, ¿no? Que nosotros no los vamos a ver hoy, yo los voy a exponer la semana que viene. Esto es simplemente a modo introductorio del tema. Pero estos 5 artículos de la remonstrancia son 5 puntos del arminianismo, ¿cierto? La libertad que tiene el hombre para buscar a Dios, ¿cierto? Entonces van a chocar, vamos a ver un cuadro comparativo, vamos a desarrollarlos, pero estos son los primeros que elaboran 5 puntos, no son los calvinistas. Nosotros hoy conocemos los 5 puntos del calvinismo o de la reforma. Bueno, no nacieron ahí, sino que fueron una respuesta teológica, ¿bien? Entonces, básicamente, después de que estos puntos se presentan como un pedido de respeto y de defensa de los arminianistas, surge un tratamiento teológico bíblico para, de alguna manera, demostrar lo falso o lo errado que eran esos principios, que se conocen como los 5 puntos del calvinismo, una respuesta en realidad, ¿bien? Entonces, eso es lo que ocurre y lo vamos a ver en la próxima clase. Y básicamente hoy vamos a dar una mirada introductoria de cimiento a esos puntos, y en términos doctrinales lo vamos a conocer bajo este principio, lo que se llama depravación total. Y en alguna manera, tal vez el título depravación total no nos ayuda a comprender claramente a dónde va la doctrina. Nos deja con algunos ruidos. Por eso el término por ahí está mejor elaborado a esta idea de la incapacidad del hombre y la obra que es soberana de Dios, ¿no? Es más fácil de comprender la idea. Pero depravación total es un concepto que va a hablar de cómo la caída afectó completa y totalmente a todos los atributos, a todas las cualidades que el hombre tiene, ¿cierto? Y lo vamos de nuevo a desarrollar más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, antes de que podamos hablar de esa inhabilidad del ser humano, vamos a necesitar entender algunos conceptos que son importantes del propósito de Dios de la salvación. O sea, si queremos hablar de si el hombre puede salvarse solo o no, o si es Dios salvando al hombre o no, debemos primero entender salvación. Si no, estamos discutiendo de algo que estamos agarrándolo de un lugar equivocado, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de salvación, debemos comprender cuál es el propósito de Dios en la salvación. ¿Qué busca Dios al salvar al hombre? ¿Qué busca a Dios, aunque sea al poner disponible la salvación para el hombre? ¿Cuál es el fin de la salvación? Tenemos que hacernos preguntas correctas que nos ayuden a entender por qué estamos discutiendo este tema y dónde los reformadores y dónde los procesos teológicos se pararon para comprender lo que Dios hace. Porque al fin de cuentas se trata de que nosotros podamos, desde lo que Dios nos ha revelado, conocerlo a Él. Conocer lo que Él quiere para el hombre, qué quiere para nosotros, ¿no? Porque acá estamos nosotros, nuestra realidad, todo el tiempo. Y tenemos un Dios que se revela y que declara propósito, que da sentido a todas las grandes respuestas que uno tiene, ¿no? ¿Por qué vinimos al mundo? ¿Por qué existimos en vez de no existir? ¿Creen que hay respuesta para esa pregunta? Los filósofos se retuercen con estas ideas, ¿no? Y años, y generaciones, y van y vienen. Pero al final la pregunta es real. ¿Por qué existimos en vez de no existir? ¿Creen que tienen respuesta a eso? Les diría que la respuesta es muy cortita. Y es la misma respuesta para muchas preguntas, ¿cierto? En eso es lo que debemos caer, en una pregunta correcta, una pregunta que nos permite entender las bases sólidas para desarrollar cómo lo demás funciona. Entonces, lo primero es comprender que el plan de redención de la humanidad tiene a Dios en el centro y no al hombre. Esto es fundamental, es un concepto que cambia radicalmente la visión de todo ser humano sobre la teología bíblica. Todo radica en quién ponemos nosotros en el centro de la discusión. ¿Es Dios en el centro? ¿Es el hombre en el centro? ¿La salvación se trata de Dios o de los hombres? ¿De qué se trata esto? Eso es lo que nosotros debemos tratar de comprender. Y esto lo podemos establecer, alguna respuesta al escudriñar que las Escrituras, lo que Dios ha revelado en su palabra, básicamente haciéndonos preguntas correctas. ¿Puede el hombre llegar a una respuesta por sí mismo? Bueno, los antropólogos creen que sí, los científicos creen que sí, no importa cuántos miles de años pasemos, siguen mirando el cielo a ver si la respuesta está ahí. Y yo me río cuando veo programas de
de ciencia y hablan de extraterrestres. No, porque tal vez los humanos vienen de Marte. ¿Ok? ¿Y cómo llegaron a Marte? Bueno, vienen de otra galaxia. ¿Y cómo llegaron a algún lugar? Tiene que tener un cero. ¿Qué me importa si me lo corres nomás para discutir? ¿Dónde empezó? No hay, porque no tengo respuesta. ¿Sabes qué? Esto es imposible de comprender. Pero de golpe tengo alguien que dice, yo soy Dios. Yo lo hice, yo te digo. ¿Cierto? Ah, bueno, no sé. Pero el hombre tiene acceso a que Dios creador, que se declara creador y Señor y soberano, dice, yo te explico. Entonces tenemos dos caminos. O nos volvemos totalmente agnósticos o ateos, creyendo que en realidad no hay un Dios que se revela y veremos las respuestas al estudiar células, al estudiar fósiles, y ahí está la respuesta, o mirar las estrellas. O nos frenamos un minuto y tratamos de comprender que hay un Dios que decidió revelarnos los propósitos. Dentro de la fe, entonces vamos al Dios que se reveló. ¿Qué dice Él? Ya vamos a hacernos preguntas correctas. Entonces vamos a trabajar sobre algunas preguntas. Siguiente, por favor. Para entender. Y esta es la primera pregunta. ¿Por qué y para qué Dios nos salvó? No vamos a ir tan atrás de por qué existimos, por qué vinimos al mundo, pero nos damos cuenta que la respuesta es muy parecida, sino que la misma. Si yo le hago esta pregunta, ok, si la salvación es de Dios, o si la salvación es algo que los hombres podemos alcanzar, lo mismo lo tenemos que hacer a través de Dios, porque sabemos que nadie puede inmortalizar su propia vida, nadie puede resucitarse a sí mismo. O sea, aún aquellos que creen que el hombre es libre de escoger salvación, creen que tiene que ser en Dios. Hacia Dios tiene que ir, ¿cierto? La diferencia ¿es Dios Señor de mi vida? ¿Él decide por mí o yo decido por mí? Yo soy Señor de mi vida. Esa es la discusión. ¿Quién está en el centro? Bien, lo que pusimos primero. Pero en el fondo todo vamos a ir a Dios, porque sabemos que de nosotros no va a salir. ¿Estamos? Entonces, eso por lo menos todo lo que tenga una mirada cristiana o de la existencia de un Dios en el camino. ¿Bien? Pregunta, respuesta rápida. A ver, alguien que se anime tiene una respuesta. ¿Por qué? ¿Para qué Dios nos salvó? Sabemos la respuesta. Hay una respuesta clara. Siguiente, ahí está la respuesta. Para mostrar su gloria. Para su gloria. Por su gloria. Una respuesta muy simple, muy corta, muy clara. Dios lo hizo. Pero esta respuesta es complicada para nosotros. La sabemos, la entendemos, es verdad. Ay, pero para mostrar su gloria. Es como Dios tan hedonista, se ama a sí mismo tanto, que tiene que hacer las cosas así, para que todos veamos. Ay, qué cosa que nos dice que somos orgullosos, pero mira lo que hace Dios, ¿cierto? Interesante porque vamos a tratar de discutir esto, pero la respuesta es esa, es clara, la conocemos. Dios nos salva, Dios nos decidió salvar para mostrar su gloria. Se trata de Él revelando algo de Él mismo, Él manifestándose a sí mismo. De eso se trata la salvación. Y si entendemos la respuesta, vamos a entonces indagar un poquito más, sigamos, en entender de dónde vamos a justificar esta idea primero y qué significa en términos prácticos. Entonces, Efesios capítulo 1, Efesios nos va a llenar de esta teología, ¿cierto? Pero vamos a ver algunos versículos nomás como para entenderlo. Miren cómo dice este hermoso pasaje. También en Él, ¿en quién? En Dios, hemos obtenido herencia. Bueno, dijimos que tenemos que buscar a Dios, ya sea por nuestra fuerza o por la de Él, pero tenemos que ir, ¿cierto? En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Fíjense que yo elijo remarcar en este texto un par de frases, y no elijo remarcar predestinados. No estoy discutiendo esa teología en este momento. Yo quiero que veamos dos puntos de este texto interesantes. Primero, este Dios que nos salvó para mostrar su gloria, lo hace al consejo de su voluntad. Tiene la autoridad suficiente, tiene la decisión suficiente, tiene el señorío suficiente para no necesitar pedir consejo, mostrar, revelar nada a nadie, sino siguiendo su propia intención, designio de su corazón, su propio deseo. No hay nadie sobre él guiando nada. Él es siguiendo el consejo de su propia voluntad. Hago esto porque yo quiero. Esto es lo que nos está diciendo este versículo. Aquí le preguntamos si salvamos al hombre o no. ¿Al hombre? Me pregunto a mí mismo, ¿salvo al hombre o no? Eso es lo que Dios hace. Siguiendo el consejo de su voluntad. Miren la parte que remarcamos, ¿cierto? Porque ese texto, la teología que tiene es inmensa. Pero vamos a pararnos en ese concepto. Dios sigue su propio consejo. No responde al consejo del hombre, no responde al consejo de otras personas, de otros dioses, de un consejo de dioses por allá.
sigue su propio consejo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, en ese punto, y miré para atrás y a quién le pregunto, y que a nadie, a mí, yo. Dios tiene la autoridad de hacer esto. Y lo siguiente que remarcamos es esta frase, para que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, fuimos los primeros en esperar en Cristo, hemos sido salvados porque pusimos nuestra fe en Él, pero la razón es que seamos para alabanza de su gloria. La razón de que hemos sido salvados al esperar en Cristo es porque nosotros seamos un objeto que da alabanza a su gloria. Seamos para alabanza de su gloria. Un testimonio de qué majestuoso y glorioso es nuestro Dios. Por eso hemos sido nosotros salvados siguiendo el consejo de su voluntad. Este texto nos lleva en esa dirección con mucha claridad. El apóstol está tratando de hacernos ver cosas sólidas. Por eso digo, si este versículo lo desarrollamos, tenemos para cansarnos, pero doctrinalmente es muy poderoso lo que nos dice. Siguió su propio consejo y su propósito, mostrar la alabanza de su gloria. Bien, siguiente. Entonces, nuestra salvación debe exaltar y poner en alto la gloria de Dios. Dios proclama que todo lo que Él hace es para revelar su gloria. Y lo cierto es que no hay nadie por encima de Él, ni más digno que Él. Esta es la verdad. No tiene para dónde mirar que no sea a sí mismo. Tiene toda la razón y tiene todo el derecho porque Él es glorioso. Él es el Rey de gloria. Él es el que debe revelarse en todas estas cosas. Entonces, la razón es esa. Ahí tenemos un fundamento claro para discutir por qué fuimos salvados. ¿Para qué fuimos salvados? Para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a leer en otro pasaje, ¿bien? Entonces, esa es la verdad. Para alabanza de su gloria. Siguiente. Entonces, otro texto, y este texto me encantó. Isaías 48, versículos 9 y versículo 11. Miren cómo dice acá. Es Dios hablando. Por amor a mi nombre contengo mi ira. ¿Tenía que ver con el hombre? Por amor a mi nombre contengo mi ira, dice Dios. Y para mi alabanza la reprimo contra ti, a fin de no destruirte. No, porque sos valioso, porque por amor a mí mismo, por mi alabanza reprimo mi ira contra ti, para no destruirte. Por amor mío lo haré. Porque, ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Pregunta Dios. Mi gloria, pues, no la daré a otro. Si Dios es egocéntrico, este es un pasaje que lo muestra. ¿O no? Miren cómo Dios se revela en estos términos. No tiene nada que ver con aquel que iba a destruir. Tiene todo que ver con él mismo. Por amor a mi nombre. Por amor a mí mismo. Y miren cómo dice así. Por amor mío, por amor mío. Interesante o no. Pero Dios mostrando los propósitos de por qué Él hace lo que hace. Estos textos fuertes nos ayudan a nosotros a comprender cómo Dios está mirando y pensando lo que hace. Mi gloria, pues, no se la daré a otro. Él es el único ser glorioso y su gloria no la comparte, no la reparte, es de Él. Y esto es algo que Dios afirma en toda la Escritura y debemos comprender. Siguiente, por favor. Entonces, esto no hace a Dios egocéntrico. Y creo que es importante que entendamos esto porque el corazón pecaminoso del hombre hace que miremos a Dios en esos términos, ¿cierto? Entonces, esta es la pregunta. ¿Esto no hace a Dios egocéntrico? ¿En quién entonces debería hacer Dios las cosas si no es en sí mismo? ¿Cómo contestamos esa pregunta? ¿En el nombre de quién? ¿Del pecador? ¿Limitado? ¿Corrompido? ¿Codicioso? Si miramos la creación, lo más similar que tiene la responsabilidad de revelar a Dios, creado a imagen de Dios, es el hombre. En ese hombre, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es en él mismo, ¿cierto? Y si Dios va a revelar algo con propósito y algo con gloria, es para Él. Porque Él es glorioso. Nosotros somos una criatura de Él, corrupta, viciada, limitada, codiciosa, pecadora. Es la condición. En cualquier tiempo o momento. Entonces, esto está marcando un cimiento, un contraste muy fuerte. Siguiente, por favor. Entonces, esta frase me gustó. Joel Vicky, del libro, de unos comentarios bíblicos que tiene muy buena de teología sistemática, dice lo siguiente: si redujésemos el calvinismo a un solo concepto, todo lo que desarrolló Calvino, sus horas de estudio, de sermones, de discursos, sería esto: ser reformado es ser diocéntrico.
Es poner a Dios en el centro y no al hombre. Es entender que Dios es la única razón, el único centro de toda discusión. Él es glorioso y todo lo que está alrededor de Él es glorioso. Y sus juicios son gloriosos y su ley es gloriosa y su verdad es gloriosa porque Él es glorioso. No hay nadie encima de Él, nadie alrededor de Él. No hay nadie por qué debería Él hacer las cosas que no sea por Él mismo. Entonces, tenemos que entender de nuevo como hombres caídos, entender qué significa que Dios está en el centro de la discusión, ¿cierto? Debemos mirar a Dios contemplando su belleza, contemplando a partir de Él sus atributos que se han sido revelados, que son visibles, para comprenderlo mejor y poder deleitarnos correctamente. Y como tenemos este corazón corrupto, nos miramos cada uno de nosotros mismos, casi en esa discusión. Desde Satanás, yo seré como Dios, como el Altísimo, me sentaré, pondré mi trono. ¿Y cuál fue la tentación del hombre? Dios sabe que serás como Él. ¿Por qué anhelamos ser como Él? Porque es glorioso. Yo lo miro, es glorioso, yo también quiero eso. Ese es el punto. Porque sabemos que Dios es el centro. Sabemos que es glorioso, queremos ese lugar. Ese es el punto de discusión en el fondo de todo esto, ¿bien? Entonces, ser reformado, abrazar una teología reformada, es un cambio de centro de la discusión. Dios céntricos. Dios está en el centro de toda discusión, no el hombre. Esto cambia toda la cosmovisión teológica, toda, completamente toda. Toda la doctrina cristiana se elabora bajo este principio. ¿El centro es el hombre o el centro es Dios? Como reformados somos Dios céntricos, nos paramos a mirar a un Dios en el medio de la discusión. Bien, siguiente por favor. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Nos predestinó, una vez más uso este término, para adopción como hijos. Él decidió esto para sí, mediante Jesucristo, confirmar la buena intención de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Mire cómo Pablo era diocéntrico, o Agustín era diocéntrico, o cualquier teólogo de la historia que se ha centrado en estudiar su Biblia termina siendo diocéntrico. ¿Qué nos dice sobre nuestra salvación, Efesios? Él nos adoptó como hijos para sí mediante Jesús, es el Evangelio, conforme a la buena intención de su voluntad. Porque Él es bueno. ¿Y porque quiso? Hablando en términos bien coloquiales, ¿cierto? ¿Y por qué, Señor, volviendo a nuestra pregunta, para qué nos salvaste? ¿Por qué nos salvaste? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para que su gracia, que es gloriosa, sea alabada y uno diga, wow, la gracia de Dios es inmedible. Dios es un Dios de gracia. Completamente lleno de gracia. Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros, nos regaló. En el amado. ¿Quién es el amado? En Jesucristo. La doctrina de este texto es inmensa, gloriosa y maravillosa. Y la miramos en ese solo versículo y contemplamos la gracia gloriosa de nuestro Dios. Hace que el hombre mire a Dios ahora desde una perspectiva más clara. Él está ahí, arriba, brillando. Yo estoy acá, ¿cierto? Y no estamos acá codo a codo, discutiendo, ¿cierto? No es un amigo al que le damos el codazo y charlamos juntos. Él está cercano, pero es el centro de toda la alabanza. 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, dice Pablo. Ahora Dios Pablo nos está diciendo, no solo Dios es glorioso, nosotros debemos vivir para Él. No es que Dios decidió vivir alrededor del hombre y darnos gloria a los hombres. Nos dice, che, ¿vas a comer? Esto que hacemos, ¿cuántas veces al día? Algunos más de varias. ¿Vas a beber? Eso es para dar gloria a Dios. Eso es para dar gloria. Ahí de cerca debe estar en nuestra mente y corazón glorificar a Dios. Alabar a Dios, reconocer a Dios. Eso es lo que se nos llama a hacer, ¿cierto? No solo lo que Dios hace debe ser para su gloria, sino lo que nosotros hacemos también. Dios es Dios céntrico, porque no hay nada mayor que Él. Él es la fuente, Él es la esencia, en Él las cosas son, existen, subsisten, persisten. Él es el centro de la discusión. Entonces, nada de lo que Dios haga es pecaminoso, nada de lo que Dios haga es egocéntrico, porque Él es Dios. Es la fuente absoluta de los conceptos. Es la matriz de todas las cosas. Entonces, Dios es diocéntrico. Todo gira en torno a su voluntad, a su decisión, a sus propósitos, a su señorío. Pero Él es lleno de atributos que nosotros podemos ver y disfrutar. Siguiente. Entonces, vamos a hacer otra pregunta.
que es la gloria de Dios. Porque si todo se trata de que la gloria de Dios sea manifestada para la alabanza de su gloria, si la salvación y esta pregunta que nos hicimos inicialmente del hombre tiene que ver con la gloria de Él, entonces, ¿qué es su gloria? Tratemos de contestar esto, porque si no estamos discutiendo algo muy raro, estamos ahí en una tensión entre Dios que es medio egocéntrico, ¿no? Entonces entendamos este concepto. En hebreo la palabra es kabod. Básicamente se usa para decir algo que no es superficial, algo que es profundo, trascendente, ¿cierto? Y en griego esta palabra doxa, algo que causa en el otro una buena opinión, ¿cierto? Algo que al ser revelado en el otro produce un pensamiento positivo sobre aquello, ¿no? Son términos complejos, hay mucho para discutir de esta terminología, pero es para transmitir la idea de lo que queremos buscar. Entonces, cuando hablamos de glorificar a Dios, se trata de hablar y de vivir de una manera que la imagen que otros tienen de Dios sea agrandada en su mente. Glorificar a Dios es a Dios tan grande como Él es, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros al comer y beber glorificamos a Dios, es que nosotros comprendemos que si tenemos un plato de comida proviene de Él es grande. Porque Él nos dice que no cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa, ¿cierto? No solo lo sepa, lo permite, lo autoriza, lo determinó, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos poder dejar ver lo grande, generar en los otros una idea cada vez más grande de quién es Dios. No solo en nuestros propios corazones, sino en el resto, ¿no? Esto es glorificar a Dios, mostrar su grandeza en otros, generar esta idea de algo que causa en el otro una buena opinión, algo que va cambiando la percepción de todos acerca de quién es Él, ¿cierto? Entonces, es reconocer el honor que Él merece. Por eso cuando la salvación es entendida correctamente, agiganta el tamaño de Dios en nosotros y nos ayuda a ver a Dios majestuoso. Cuando nosotros podemos comprender mejor, más cabalmente, más claramente, cómo es que la salvación obró. No se trata de una decisión que fuimos y tomamos, se trata de un Dios que desde la eternidad nos miró, nos amó y vino por nosotros y que pagó precios de su justicia, que es perfecta, pagando con el único pago aceptable la sangre de Jesucristo, su Hijo perfecto y sin pecado, que decidió voluntariamente venir a un mundo corrupto y caído y tomar la forma de la criatura que es corrupta, que se corrompe, y darse a sí mismo por amor para que vos seas salvado. Y vos de verdad estás ahí discutiendo, no, pero yo elegí a Dios de verdad, yo un día. Y el texto te dice que si yo no te toco, vos vas para el otro lado, salís corriendo. Sos como una cucaracha cuando prendo la luz de la cocina, eso dice Jesús cuando vino la luz al mundo. Las cucarachas salimos corriendo. Eso es lo que Dios hizo. Entonces cuando nos paramos a contemplar, esto es la convicción de pecado que da el Espíritu. Convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. ¿Por qué el Espíritu hace eso cuando hemos creído? ¿Por qué lo primero que vos buscas en una persona o entendés que cuando una persona ha comprendido el Evangelio hay una convicción de pecado? Porque el Espíritu te ha revelado la grandeza y la santidad de Dios y solo podés ver tu miseria, tu imposibilidad de que Dios te mire y no te destruya como un insecto venenoso que debe ser aplastado. Pero empezás a ver que Dios te ama, que Dios te busca, que Dios vino al mundo en Cristo, que Él se entregó voluntariamente, que Él dio su vida para salvarte. Y en ese camino vos te arrodillás y contemplás la cruz, la abrazás. ¿Y a dónde más iré, Señor? ¿A dónde más? Y mirás a Dios recibiendo su gracia que desborda, pero lo mirás apasionado, enamorado de su salvación, de su gloria. Y deseas cantar alabanzas, gritar al mundo, miren qué maravilloso que es Dios. Eso es contemplar. Eso es la belleza de ver a Dios cada vez más majestuoso, porque entendemos lo que es ser diocéntrico. La salvación es mucho más hermosa. No es un camino que yo tomé en mi vida. Es un Dios que me ama, que me busca, que me abraza, que me levanta, que me cuida, que me restaura, que me salva, que me hace una nueva criatura, que me da propósito, Y no podemos terminar nunca las frases. Ese es contemplar a nuestro Dios. Siguiente, por favor, y estamos muy en hora. Entonces, esto es la gloria de Dios, revelada en la gloria de Dios en su cruz. Contemplar ese cimiento es la gloria de Dios en la cruz. Nuestra salvación revela algunos atributos de Dios y en la cruz podemos ver su justicia, su sabiduría, su misericordia, su gracia, su amor y todo de una manera infinita. Yo fui a la cruz porque quise. Dios hizo eso en la cruz. Reveló su gloria, se glorificó, manifestó lo majestuoso que Él es.
de manera inmedible, infinito. No podemos nosotros entender, no tiene fin esto. No vamos a llegar a entender jamás la implicancia de que esto pasó. Entonces nos trasciende de maneras tremendas. La cruz pone de manifiesto su poder. Claro que sí. Mire cómo dice Colosenses 2:15. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. No, pero si Jesús, ¿qué? Los romanos lo mataron, lo colgaron, los presos están al lado, los sueltos. Perdió. Perdió, te dice el diablo, ¿no? Perdió, Jesús perdió, está en la cruz. En ese momento de absoluta debilidad, muerte, un Jesús que está clamando, Señor, perdónalos. Señor, no tengas en cuenta este pecado. En ese momento de extrema debilidad, en ese momento despojó a los poderes y autoridades. Los romanos eran el poder y la autoridad. Los poderes de todo del pecado, de la creación entera, que son corrompidos y que son contrarios a Dios, los despojó de toda autoridad, porque reveló su poder majestuoso en ese momento. Los despojó, dice este texto. Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando en ese momento. Siguiente, por favor, no tenemos mucho tiempo. La cruz pone de manifiesto su misericordia. Lucas 23:34. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Justicia, diría uno. Dios, si sos realmente el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Y el Hijo de Dios está clamando, Señor, no saben lo que hace. ¿Cree que no sabían los romanos que le estaban poniendo un clavo en la muñeca? No es de lo que Jesús habla. Él dice, si entendieran lo que está pasando, si entendieran que Dios los ha visitado en amor. Esto no pasa. No saben. Pero hay misericordia en la cruz. Aún por aquellos que están poniendo los clavos en sus pies, ¿no? Perdónalos, no saben lo que hacen. La cruz pone en manifiesto su gracia, Romanos 3:24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo. En Jesús somos perdonados, por medio de su perdón. Gratuitamente, en Cristo. Es su gracia derramada. Siguiente, por favor. La cruz pone en manifiesto su amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Yo elegí a Dios. No. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios es que vos siendo un enemigo, Dios te vino a buscar a vos. Y envió a su Hijo a morir por vos. Eso es amor. Y miren este texto, y la verdad que yo lo escribía y no voy a confesar que me quebrantaba el corazón. Juan, capítulo 12, versículos 27 y 28. Jesús hablando y dice, ahora mi alma se ha angustiado, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre, dice Jesús. Entonces viene una voz del cielo y dice, ya lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Yo leí este texto y vemos a Jesús diciendo, mi alma se ha angustiado. Él tiene que hacer frente a la cruz. Y en medio de eso, él dice, ¿pero qué diré? Padre, sálvame, que no vaya yo a la cruz. Jesús dice, no, Padre, glorifica tu nombre. Que la cruz sea para revelar la gloria de nuestro Dios. Y Dios responde a esto, ya lo he glorificado. Mi nombre es glorioso en toda la tierra. Y de nuevo lo glorificaré. La cruz va a dar de nuevo gloria al nombre ya glorioso de nuestro Dios. Porque la cruz es la salvación de Dios, el amor de Dios, la gracia inmedible de Dios, eterna, trascendente, derramada por amor a nosotros. Eso es comprender la cruz. Siguiente, por favor. Entonces, al comprender la gloria de Dios, revelada en la cruz para salvarnos, queda de manifiesto lo incapaz que es el ser humano para buscar a Dios, de encontrar en Él salvación, ya que tiene una inclinación natural hacia el pecado que hace que no quiera buscar a Dios. Es lo que conocemos como una depravación total. El hombre está caído completamente. Ni siquiera puede comprender lo que está pasando alrededor de él.
La corrupción moral y espiritual del ser humano que experimentó la caída de Adán lo inhabilitó para experimentar el deseo de buscar a Dios porque su inclinación es el pecado. Todas las facultades del hombre se vieron afectadas en la caída, su razón, su voluntad, sus emociones. Y en esa condición le es imposible buscar a Dios. Por eso es que Dios vino a buscarnos a nosotros. Eso es que es Dios céntrico. Y en la medida que nosotros comprendamos esto en las doctrinas, cuando lleguemos ahora a la clase que viene a hablar de la inhabilidad del hombre, por qué el hombre no puede, y comprender teológicamente esta discusión y lo inútil que es, habiendo contemplado la gloria de nuestro Dios en salvarnos, todo cambia. Y ahora ya no queremos de ninguna manera que la decisión repose en nosotros, si entendemos lo incapaces que somos. Queremos que repose en las manos, en el corazón de un Dios glorioso, que se ha revelado completamente en Jesucristo y que nuestras mentes no pueden abrazar, alcanzar, entender su majestuosidad, su gloria revelada en esa cruz. Entonces, creo que este es un cimiento importante, porque cuando lleguemos nosotros a la clase que viene a discutir nuestra capacidad o no de escoger a Dios, lo hacemos sabiendo de cuál es el Dios que nos ha escogido. Y eso para mí es esencial. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poder contemplar, aunque sea un borde, Señor, de tus caminos. Y cuán gloriosos son para nosotros, Señor. Cómo se deleita nuestro corazón, cómo arde nuestra alma, Señor, nuestro espíritu delante de tu palabra, que te glorifica a ti. Gracias, Señor, porque te has revelado a un pueblo rebelde. Gracias porque nos has amado y porque podemos contemplar tu gloria en la cruz. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.